Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Talks Creativos, un lugar en donde hablamos de creatividad, cultura, liderazgo y sobre todo les ayudamos a todas las iglesias a seguir creciendo. El día de hoy no es la excepción. En este episodio tenemos a un gran amigo. Él no solamente ha sido líder de jóvenes, no solamente ha dirigido células en las escuelas, universidades, preparatorias, sino que también ha sido el iniciador de altar público. Con otro nombre, pero él fue el iniciador. Así que le doy la más cordial bienvenida a uno de mis más grandes amigos, Alex Romero. Amigo. Bienvenido, amigo. Qué gusto. Pues gracias, de verdad te agradezco la invitación. Me siento bien honrado de estar acá contigo, con todos ustedes. La presentación está así bien grandilocuente, te la agradezco. Hace tiempo que trabajamos algunas de esas cosas y bien dices, ¿no? Estuvimos haciendo un altar, levantar un altar de adoración hace bastantes años. Yo creo que será como unos tal vez 10, 12 años que estuvimos haciendo eso. Fue un tiempo padrísimo y pues qué bueno poder estar aquí para compartir contigo y con todos los que nos puedan ver, así que pues se va a poner chido. Sí, el título de este episodio se llama Roto, sigue creando. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo como líderes pasamos por momentos difíciles? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando no tenemos ánimo ni de levantarnos? Sí. ¿Verdad? Este episodio sabemos que aún estando rotos, Dios puede unir cada fragmento de nuestra vida y de nuestra alma para crear algo nuevo. Bien lo dice la palabra en Génesis 1, que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero aún en medio de todo, Dios creó el universo, la tierra y lo que vemos. Sí. Amigo, ¿qué nos podrías decir sobre este tema? ¿Qué significa para ti esta idea de seguir creando, sí, a pesar del desánimo, de estar rotos? ¿Qué hay que hacer? Híjoles, es buenísimo esto porque, ¿sabes? Creo que todos los líderes en el área que estén creativos o en cualquier otra área, una de las cosas a las que más nos vamos a enfrentar siempre es a momentos de sequía, a momentos como donde no hay creatividad o donde no fluyen las cosas como deberían de ser. Y es ahí donde yo creo que hay algo muy importante que todos tenemos que construir, que es nuestro carácter. ¿Por qué? Porque talentos hay muchos, Cierto. Pero desafortunadamente el talento, cuando nosotros nos paramos sobre el talento, no vamos a poder soportar en las temporadas de sequía o en las temporadas difíciles. Pero cuando estamos parados sobre el carácter, entonces es más fácil y es más sencillo que aunque las cosas se pongan duras, nosotros podamos seguir avanzando. Sí. Entonces creo que todos tenemos que saber que cuando entramos a un proceso creativo, cuando entramos a un tema de liderazgo, una de las cosas que tenemos que preocuparnos mucho por formar es nuestro carácter. Eso es lo que yo creo que sería bueno para esta parte, esa pregunta. Creo que como líderes, todos hemos pasado por esos momentos en donde no tenemos estas ganas de crear. Sí. Es más, no tenemos ni ganas de haber nacido por el desánimo, por los problemas, por las tormentas que espiritualmente nos llegan. Sí. Y eso trae un desánimo sobre nuestras vidas, sobre nuestros desánimos. ¿Tú has pasado alguna situación de este tipo? Sí. Donde, cuéntanos cómo ha sido ese proceso en tu vida. El desánimo para mí es como un proceso de frustración, ¿sabes? O sea, ¿por qué nos desanimamos? Porque nos frustramos por algo que no podemos hacer o que no podemos tener, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por un proceso de desánimo, yo creo que es muy importante conectarnos, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Es decir, cuando nosotros quitamos los ojos de aquellas cosas que nos están robando el vigor, que nos están robando las fuerzas y conectamos nuestra mirada hacia el proveedor de fuerza, el proveedor de creatividad, el proveedor de gracia, entonces el desánimo pasa a convertirse en un ánimo.
Y viene en crecimiento. O sea, venías avanzando, caíste el desánimo, te conectaste con Jesús y tu ánimo y tu fuerza, tu fe viene a crecer. Entonces, desánimo es sencillamente también, creo que es muy importante, yo creo que todos los que nos vean, Sí. es entender que siempre vamos a pasar por procesos de desánimo, de frustración. Pero ¿por qué yo pienso esto, amigo? Yo creo que la frustración, a veces el desánimo nace porque tenemos límites, pero los límites revelan crecimiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un límite, realmente lo que Dios yo creo que quiere enseñarnos o enfocarnos es que tenemos más bien una oportunidad. Entonces, los límites revelan crecimiento y el crecimiento es o te estancas o tomas una oportunidad para extender las estacas de tu tienda, ¿no? Fíjate que tú mencionas algo, límites. ¿Cómo distinguir qué es un límite por parte humana, por un liderazgo, o es un límite de parte de Dios? Que muchas veces el límite de parte de Dios lo entendemos como una pausa. ¿Cómo distinguir entre un límite espiritual y un límite físicamente impuesto? Ok, eso yo creo que es muy simple, es entender que, por ejemplo, hay una autoridad impuesta por Dios en la iglesia que nosotros elegimos, porque al estar en una iglesia, tú eliges ir a la iglesia, o sea, nadie te obligó a ir a esa iglesia. Cuando inicias a servir en la iglesia o liderar en la iglesia, nadie te obligó a estar ahí, entonces significa que tú estás aceptando de alguna manera las reglas o las formas, ¿no? Porque muchas veces estamos en una iglesia y queremos las formas de otra iglesia, cuando Dios nos sembró en nuestra cultura y las iglesias son como familias, o sea, simplemente es como en tu casa, a lo mejor tú tienes la costumbre de ver Netflix a las 11 de la noche y yo puedo pasar hasta las 2 de la mañana y está mal uno otro, no, solo es diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos dentro de nuestra iglesia, cubiertos por nuestra cultura, nuestro pastor, nuestra autoridad espiritual, pues nuestros líderes nos ponen límites, nos dicen, bueno, esto es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y hasta acá, ¿no? Entonces esos son los límites humanos, yo creo que los podemos discernir a través de la obediencia. Pero también hay límites que nos pone el crecimiento, es decir, imaginemos que nosotros tenemos una casa, ¿no? Y resulta que en esa casa tú necesitas construir más habitaciones y necesitas construir un jardín o necesitas construir algo más, pero tu terreno es pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera de comprar los terrenos de al lado, ¿no? Para poder expandernos. Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? Nos acercamos con las personas adecuadas y solicitamos ese espacio. Y aquí es exactamente lo mismo con Dios. Cuando nos topamos con una limitante, como Moisés cuando vio el mar rojo enfrente de él, ¿qué hizo? Volteó a ver a Dios y dijo, ¿aquí qué hago? ¿Cómo sigo avanzando en mi proceso creativo? Claro. ¿Cómo sigo avanzando en mi liderazgo? Y es donde Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y la mayoría de las veces que nosotros estamos liderando, creando, creemos que van a venir cosas nuevas para proveernos cuando son cosas que ya tenemos. Y con esas mismas Dios va a ocupar para abrir esos límites y que podamos pasar por ahí enfrente, por ahí en medio. Sí. Y sobre todo que esas limitantes en las que Dios nos pone, tú bien lo decías al principio, nos hacen crecer. Sí. Ese es el propósito, o esa es la parte en la que también hay que entender que cuando viene una limitante de parte de Dios, viene un crecimiento. Claro. Automáticamente hay un crecimiento espiritual, ministerial, claro, económico, ¿no? En claro, todas las áreas de nuestra vida. ¿Tú tienes algún ejemplo que puedas ponernos, un testimonio de alguna limitante que has visto de parte de Dios que te ha ayudado a crecer? Sí, yo creo que tengo varias. ¿Cuál podría contarte hoy? Pero creo que una de las mayores limitantes que podemos experimentar, por ejemplo, en un proceso de frustración, es pasar del nivel donde estoy al que sigue a través de la gratitud, ¿sabes? Porque agradecer por lo que yo tengo hoy me abre la puerta para lo que puedo obtener mañana. Entonces, ejemplos míos han sido momentos duros. Por ejemplo, cuando yo dejé la iglesia donde estaba, sí, fue una decisión muy difícil porque yo realmente amo y amaba ese lugar. Simplemente sentí en mi corazón que era la decisión correcta. El tiempo me va a decir si era correcta o no, pero hasta ese momento sentí que era la decisión correcta
Y era una limitante a lo mejor el decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a pesar de a lo mejor de la situación familiar o ministerial que yo tenía ahí y decir, tengo que avanzar hacia otra cosa y creer en eso. Bueno, pues son limitantes, ¿no? Pero te esfuerzas en obedecer la voz de Dios en tu corazón. Hace muchos años yo escuché una frase de Alejandro Escobedo que a mí hasta hoy me hace mucho eco en mi cabeza y en mi corazón, y es esta: tenemos que aprender a defender la voz de Dios en nuestro corazón. Wow. Y cuando nosotros defendemos la voz de Dios en nuestro corazón, yo digo que tal vez podríamos equivocarnos en que no escuchamos correctamente la voz de Dios, pero nunca nos vamos a equivocar en creer. Y eso es algo que el cielo ve en nosotros. Y cuando tú y yo enfrentemos limitantes como este tiempo, cuando yo salí de aquel lugar, a mí me dolió muchísimo, pero yo sentía que tenía que iniciar de cero en otro lado, tenía que iniciar algo nuevo porque creí que era lo mejor, ¿no? Y pues bueno, lo hice, han pasado muchos años. Hoy, el día de hoy, creo que fue una buena decisión. Hasta ahorita creo que fue una buena decisión. Qué bueno. Seguirá pasando el tiempo y veremos que es una buena decisión. Pero hasta aquí yo sigo honrando aquel lugar y orando por ellos sin dejar de ver lo que Dios ha puesto delante de mí, ¿sabes? Entonces creo que esa es una manera, ¿no, Pablo? ¿Qué decía Pablo? Decía, dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Entonces cuando nos topamos con limitantes es necesario dejar lo que está atrás y extendernos por lo que viene. Entonces creo que esa es una forma muy clara de ir y superar este tiempo de dificultades o de limitantes en el liderazgo, en un tema creativo, ¿no? Sí, y precisamente muchos líderes que se encuentran hoy en esta limitante, en esta frustración, creen que hasta ahí llegó, hasta ahí es el final y no hay algo más. Cuando Dios está dictando un futuro glorioso, cuando Dios está dictando un futuro diferente, una historia diferente, ¿verdad? Cuando la frustración nos toca ministerialmente, ¿en dónde crees que está Dios? ¿Está Dios en medio de nuestra frustración? Sí. ¿Tú cómo has vivido esta etapa de cuando la frustración toca tu puerta y te dice, no eres capaz de levantarte de esta? Cuando la frustración toca esa ventana y te dice, no vas a salir de esta. Cuando tú físicamente, humanamente, crees que ahí terminó y no hay otra historia, pero atrás de la puerta hay una gran oportunidad en donde Dios te está esperando. ¿Tú cómo has visto a Dios en medio de estas frustraciones y sobre todo en este proceso en donde luchas con el no puedo, no soy capaz, nunca lo voy a lograr y sobre todo estoy roto y creo que no voy a seguir saliendo o seguir creando? Hablamos como si nos fuéramos hacia ese sentimiento de o me rindo, ¿no? O sea, me quiero rendir hasta aquí llegué. Yo creo que esto es una gran pregunta y yo creo que es algo que todos necesitamos aprender y escuchar, ¿no? Porque como líderes vamos a pasar por esos momentos, siempre, ¿no? Y es bien interesante y es bien hermoso cómo funciona la gracia del Señor, que trae a nosotros una provisión sobrenatural. Y quiero decirte en qué modo, que cuando nosotros nos queremos rendir, Dios nos provee de una pausa necesaria, ¿sabes? Wow. ¿Por qué? Te voy a poner 4 ejemplos muy rápido que se me vienen a la mente ahorita. 1, Moisés, uno de los líderes más asombrosos que hemos leído. O sea, era tan imponente el hombre que cuando murió, literal, Dios fue por se encargó de buscar su cadáver, ¿no? Entonces tenemos a Moisés diciéndole a Dios, mátame, ya no puedo más, ¿no? Después por ahí tenemos al profeta Elías, ¿no? Haciendo un montón de cosas espectaculares, pero en un momento de crisis, de frustración, en un momento donde algo lo rompió, se escondió y volteó al cielo y le dijo, para, Señor, yo no soy mejor que los otros, ¿no? Tenemos a Jonás, ¿no?
en un llamado que Dios le hace. ¿Y qué hace Jonás? Lo que muchos de nosotros hacemos, ir en sentido contrario a nuestro llamado. Corremos de nuestro llamado, ¿no? Y eso hizo Jonás, mismo Jesús, el ejemplo supremo, Cristo, sí, ¿no? Que vino a pasar por las cosas que nosotros pasamos. Nadie nos entiende como Él. ¿Qué hizo Jesús en medio del Getsemaní? Señor, si es posible, por favor no me hagas pasar por esto. Que pase de mí esta copa. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios les proveyó de pausas necesarias a cada uno. Estudien esto en sus casas. Por favor. Es oro puro esto. Es muy bueno esto porque entiendes que en el proceso creativo y en un proceso de frustración, tú y yo nos vamos a romper. ¿Por qué? Porque somos seres frágiles. Entonces, cuando nosotros nos rompemos y nos rendimos, Dios entra y provee una pausa necesaria. Sí. Y es ahí donde a veces nosotros no entendemos que entre más espirituales podemos ser, entre más espirituales seamos, más nos humanizamos. Claro. ¿Y sabes qué hace Dios? ¿Qué le dio a Elías? Le dio comida. ¿Qué le dio a Moisés? Le dio descanso. O sea, no vino una voz del cielo. Un popotito. No, le dio algo de comer. A veces, en un momento de frustración, en un momento de depresión, donde estás roto, lo mejor que puedes hacer es sencillamente comerte una pizza. De verdad, o sea, es que suena muy intrascendente, pero es que es muy humano y Dios usa nuestra humanidad para restaurarnos. Cristo Jesús, tomando forma de hombre, ¿no? Que menospreció todo lo que tenía, o sea, tomó lo humano para rescatar a otros seres humanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces solo queremos espiritualizar de una manera mística, ¿no? Y por último, quiero agregar algo aquí a esta parte. Sí, amigo, dale. No sé si les ha pasado a ustedes, sobre todo los casados, a ti yo creo que te ha pasado. Seguramente. Que estás en un momento de crisis, estresado, difícil, un montón de ruido, tu teléfono no se oye bien y te marca tu esposa con algo urgente. Y tú estás, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Pero de alguna manera sobrenatural desarrollas la forma en que le entiendes, ¿no? A veces tenemos que contestar una llamada en la iglesia a media alabanza, ¿no? Y le entiendes. ¿Por qué? Porque hay una relación, ¿sí o no? Sí, hay una conexión. Hay una conexión. Lo mismo pasa con el Señor. La frustración puede estar tocando tu puerta, puede estar hablando, puede estar gritando, te puede estar tirando verdades, pero siempre que tú y yo tengamos educado nuestro oído y nuestra relación con Dios, vamos a poder escuchar los susurros de Dios que te dicen, levántate, Por ahí no. avanza, por ahí no es por acá, vete por allá, espérame tantito. Es escuchar los susurros de Dios, sí. Pero eso es una relación y sabes que se da en los momentos más rotos de tu vida, porque Cristo Jesús en su palabra dice, ¿a quiénes vino? Vino a los rotos, no vino a los que se creían perfectos, no vino a los que se les olvidó que estaban rotos, vino a los que reconocían que estaban rotos, que necesitaban una pausa, un descanso. A ellos vino Jesús, con ellos se relacionó y hoy mismo está tocando Jesucristo en nuestras puertas para que escuchemos el susurro del cielo que dice, levántate y anda, levántate y crea, levántate y avanza, ¿no? O pausa necesaria, ¿no? Silencio total. Silencio total. Wow, amigo. Fíjate que cuando precisamente la frustración llega a tocar la puerta, sí, nos habla al oído, sí, muy dulcemente, engañándonos de un futuro que tal vez Dios no quiere para nosotros. Es muy fácil que cuando la frustración llegue a nuestros corazones, toque a nuestras puertas, sí, nuestro corazón se desanime, dejemos de crear, dejemos de hacer a lo que fuimos llamados a hacer. Pero ¿cómo Alex Romero sí, mantiene una fe viva en medio de esta frustración, sí, en medio de estar roto? Sí. Seguramente hay muchos líderes que han querido tirar la toalla, sí, que han querido dejar de hacer lo que han sido llamados a hacer. Y que incluso lo han dejado. Exacto. Sí. ¿Cómo les dirías a ellos que se levanten? ¿Cómo les diría que se levanten? ¿O cómo mantener esta fe viva en medio de esa caos? Yo te voy a contar algo que es algo muy de dominio público, pero a la vez muy personal. En algún momento de mi vida, literal, me rompí en pedazos.
no sé decirte si me rompieron o me rompí y luego yo me requete rompí, ¿no? No lo sé. Pero hay algo que me dijo un amigo que amo mucho y que no sé si ojalá veas esto te va a sonar a ti. Pero él me dijo, hay una diferencia entre ti y otras personas, así literal me lo dijo, ¿no? Dice, es que tú tienes una marca. Dice, tú fuiste sellado en avivamiento, fueron las palabras, porque sí, literalmente nací en la iglesia en un periodo de avivamiento muy grande que se dio por ahí de los años 2000, wow, donde crecieron iglesias, donde hubo un mover del Espíritu Santo grandísimo y ahí comencé a servir en la iglesia, de ahí nací. Y él me dice, tú fuiste marcado y es curioso porque en mis momentos Jonás, en tus etapas de Jonás y la ballena. Sí, en mis etapas de Jonás buscando ballenas, yo recuerdo que había gente en ambientes que no eran cristianos, que se acercaban a mí y me decían, te lo prometo lo que te estoy diciendo, no cambiaba la frase, me decían, tú no perteneces aquí, regresa al lugar donde tú estás. Entonces tú entiendes que en estos tiempos y en estos momentos donde estás roto, lo mejor que puedes hacer es recordar, ¿no? Como el Rey León, ¿te acuerdas? Recuerda quién eres. ¿Quién eres? Simba, recuerda quién eres. Entonces es recordar, recuerda quién eres. O sea, recuerda que Dios te ha marcado, recuerda que Dios te ha llamado, recuerda que si Dios te limpió una vez, te va a volver a limpiar. No estoy diciendo, hey, peca todo lo que quieras, pero sí estoy diciendo que si pecamos tenemos un abogado y la gente puede decir misa, pero aquí lo que importa es lo que diga el cielo. Y si el cielo dice, yo estoy contigo en donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo, aunque estés viendo en lugares donde te has roto o donde te sigues rompiendo. Entonces creo que esta pregunta la respondería de esta manera, es recuerda quién eres, ¿no? En esos momentos, recuerda dónde estabas. Yo quiero aprovechar este espacio, si tú has dejado de servir, si tú has dejado tu iglesia, si tú has dejado todo aquello que tú conociste y experimentaste con Dios, quiero que sepas que puedes regresar, no has perdido nada. Regresa, vuelve a iniciar, allí está el Señor. Si Dios estaba contigo en la iglesia, su amor inagotable va a estar contigo afuera de la iglesia para que regreses. Entonces, como rotos, como personas rotas, que yo me considero una persona rota y le doy gracias a Dios por eso, porque conocí otro aspecto de la voluntad de Dios, otro aspecto de otra cara de Dios, ¿sabes? Siempre trabajé bajo la cara de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios que avanza, del Dios que vamos y tenemos que abrir brecha, pero hoy estoy viendo y experimentando una cara de Dios de gracia, de misericordia, de restauración, de perdón, de nuevas oportunidades. Otro amigo mío también me dijo hace poquito, tal vez unas 2-3 semanas, me dijo, hay algo hermoso en iniciar de ser. Y saben, todos los que están escuchando, nunca tengan miedo de iniciar otra vez. Sí. O sea, no está mal, es hermoso. O sea, yo estoy iniciando de ser otra vez y créanme que es hermoso. O sea, es algo muy bonito. O sea, no es algo a lo que podamos temerle. Creo que creemos que cuando estamos rotos se acabó todo. Sí. Pero si tú y yo tuviéramos una crayola color rojo, sí, y la rompemos en mitades o en pedazos, uno creería que ya no funciona. claro, Uno creería que ya no tiene un sentido de ser. Pero no nos damos cuenta que esa crayola rota solo se está multiplicando en pedacitos. claro. Y cuando se une, se vuelve una obra de arte. Pero no solamente eso, sino que cuando está rota, nunca deja ni pierde su color. Sí. Aun que estemos rotos, para Dios somos una obra de arte. Y esa obra de arte se llama futuro. Creo que fuimos diseñados para un futuro. Aún estando rotos, somos creados para tener un futuro. Fíjate bien, yo quisiera animar a estas personas que hoy se encuentran estando rotos. Ya habías comenzado un poco, pero ¿qué le dirías a estas personas que están rotos, que están deshechos, que la frustración, el desánimo ha tocado a su puerta, aún la falta de cosas para seguir creyendo en el futuro que Dios tiene? ¿Qué le podrías decir a estas personas que aún estando rotos tienen un propósito? Sí,
creo que lo puedo resumir en algo muy simple, muy al grano. Yo quiero decirles a estas personas que se sienten de esta manera, sencillamente, hay gracia para tu desgracia. Así de simple, hay gracia para tu desgracia. Creo que eso engloba muchísimo. Sí, creo que eso va concluyendo, ¿no? Que hay propósito, Sí. y hay un propósito y un plan para estar rotos. Así es. No está mal que volvamos a comenzar de nuevo. Así es. No está mal empezar de cero. Creo que tú eres un testimonio vivo de que aún estando rotos, Dios diseña una obra de arte Sí. constantemente. Sí, correcto. ¿Verdad? Y me gustaría ir como cerrando este episodio, pero antes de ir cerrando, ¿cómo podrías o cómo crees que Dios usa este proceso para inspirar a otros a través de nuestras vidas? ¿Cómo Dios usa nuestro proceso de estar rotos Sí. para inspirar a otros? Híjole, es una gran pregunta porque regularmente la persona que inspira a otros, yo siento que no está tan concentrada en inspirar a otros, ¿sabes? Yo pienso que una persona que inspira a los demás es alguien que está concentrado en agradar al Señor. Y el inspirar a otros es sencillamente una, ¿cómo se dice? Una consecuencia, ¿sabes? Sí. Entonces, creo yo que el poder inspirar a otros a través de nuestro proceso se da sencillamente a través de buscar honrar a Dios con todo lo que hacemos. Nadie es perfecto, nadie lo va a hacer al 100%. Queremos agradar a Dios, pero es importante que sepamos que Dios ve mucho más adentro de nosotros. Es decir, Dios mira el corazón, mira tu intención, no siempre tus actos, ¿no? Por tanto, si los actos fueran tan importantes, son necesarios. Sí. Pero si fueran tan importantes, pues Dios los hubiera ocupado para nuestra salvación. Pero por actos y por cosas, los fariseos no se podían salvar, porque había algo adentro de ellos que estaba hecho pedazos, que estaba haciendo cortocircuito. Entonces, yo creo que hoy nosotros es entender que dentro de nosotros, si logramos construir una actitud de honrar y de darle honor a Cristo Jesús en nuestras vidas y en lo que hacemos, y ir entendiendo que la vida se trata de procesos, ¿no? O sea, no podemos llegar de lunes a domingo solamente porque amanezca del lunes al día siguiente. Sí, claro. Tengo que pasar por toda la semana. Entonces, eso es lo mismo en la vida. O sea, cuando tú y yo nos rompemos, volvemos a empezar. Entonces, hay que desaprender y volver a aprender, ¿no? En mi caso, yo estoy en una iglesia maravillosa, hermosa, en la que tengo la oportunidad de estar y de servir con unos pastores increíbles, tanto globales como del campus, a los que amo y honro con todo mi corazón. Y estos nuevos comienzos que ellos me dieron la oportunidad de tener, pues son un proceso y lo tengo que vivir con paciencia, ¿no? Con paciencia y entender que pues estoy iniciando de cero y que estoy igual que los que van llegando nuevos a la iglesia, ¿no? Y vamos caminando juntos. Somos un cuerpo, somos una familia y desde ahí dar para adelante. Y yo creo que eso inspira, ¿no? Cierto. Creo que con el tiempo uno se da cuenta que Dios no nos necesita completos. Claro. Lo vuelvo a decir. Sí. Creo que con el tiempo nos damos cuenta que Dios no nos necesita completos para poder inspirar, Sí. servir Claro. y amar a las personas. Amigo, estamos llegando casi al final de este episodio, pero antes de despedirnos, antes de irnos, ¿qué consejo le darías a estas personas que hoy están en medio de este proceso de estar rotos, de estar frustrados? ¿Qué les podrías dar? ¿Qué consejo les podrías dar? Creo que me gustaría decir 3 cosas. Uno es, como decíamos hace un momento, es que ponemos nuestros ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe. Y uno es, primero es tener fe. Pero ¿qué es la fe? ¿No? ¿Qué es la fe? Muchas veces nosotros creemos que la fe es aquello que hace que todo sea posible para mí. Pero no es así. La fe hace que veamos cómo todo es posible para Dios.
independientemente de qué tan rotos estemos, para Dios no es imposible volverte a pegar. Dios puede volver a hacer esa crayola nuevecita otra vez si Él quiere. Dios puede usar 2 pedazos de crayola si Él quiere. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender que la fe se trata de lo que Dios puede hacer, no de lo que yo hago, porque yo no soy Dios. Segundo, es que yo creo que tenemos que tener el valor de reconstruirnos. ¿Por qué? Porque es justo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia enseña 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es el justo? Sino aquel que ha sido justificado por Cristo Jesús. Entonces, si nos caemos, nos levantamos. Si nos caemos, nos levantamos. Y tercero, lo que sea que estemos construyendo nuevo, nunca lo hagamos para demostrarle a los que no creían en nosotros que sí pudimos. Siempre lo hagamos para conectarnos con un espíritu y un corazón y una actitud de gratitud al Señor. Wow. De eso se trata. Entonces creo que estos 3 puntos serían los que yo podría cerrar con este consejo. No, amigo, ha sido un episodio que esperamos que pueda ser de mucha bendición para estas personas que hoy creen que no pueden más, que no se pueden levantar de un fracaso, que no se pueden levantar de una infidelidad, que no se pueden levantar de un engaño. Creo que este episodio es un aliciente, es como bálsamo para sus heridas. Y creo que es este momento en donde nos damos cuenta que aún estando rotos, podemos seguir avanzando. Así es. Que si estamos con Dios, podemos seguir creando. Así es. Amigo, gracias por la oportunidad de conocer tu corazón. Con gusto. Gracias porque ha sido un tiempo de conocernos de muchos años, pero hoy has abierto tu corazón para todos nosotros. 15 años aproximadamente. ¿Qué mensaje final podrías darnos a todos los que nos estén escuchando? ¿Qué mensaje final podría darles? Yo quisiera decirle 2 cosas. Uno, a los que no consideren que están rotos el día de hoy. Y yo quiero decirles que seamos sabios, amorosos, pacientes con la gente rota. Porque muchas veces nos rompemos y ¿sabes qué pasa? Nos dejan solos y necesitamos comunidad. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decirle, si tú consideras que estás muy bien, pues es tu momento para ayudar a quien no está muy bien. Pero si estás roto y te sientes en pedazos, yo te animo a que esa debilidad, a que eso que se rompió, lo pongas en las manos de Dios. Dios es el creativo por excelencia y lo mejor que le puedes dar a una persona creativa es una hoja en blanco. Dale tu hoja en blanco al Señor y deja que vuelva a escribir una historia. Wow. Pues hemos llegado al final de este episodio. Súper. Te invitamos a que le des like, comentes, lo compartas con alguien que sabes que necesita escuchar esto y sobre todo puedas repartirlo a estas personas que están rotas y que sabemos que hay una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos por seguirnos hasta aquí. Gracias, amigo, por, te digo nuevamente, abrir tu corazón. Pero antes de irnos, quiero invitarles a que visiten el café que por excelencia Chalino Café nos está abriendo sus puertas hoy para poder grabar este episodio. Así que si tú andas por el centro, ponle Chalino Café. Es un café de gran... Buenísimo. Ya lo dijiste, buenísimo. Así que muchas gracias a Café o Chalino Café, que nos abrió las puertas para poder grabar este episodio. Así que nos despedimos, les agradecemos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Talks Creativos. Venga.